Capítulo 11. La próxima víctima. Oso grande, juguemos la siguiente ronda. Justo cuando Li Huaqiang estaba aturdido, Xioner de repente le habló a Xionda. A juzgar por la expresión de Xioner, parecía como si nada hubiera pasado. Bien, comencemos la siguiente ronda. Según el orden, esta vez le toca a Xioner lanzar los huesos, dijo Xionda a los animales y a Li Huaqiang. Después de que Xionda terminó de hablar, miró a su alrededor, observando a los animales. Los animales asintieron en señal de aprobación a lo que él decía. Pero sus rostros mostraban una expresión inusualmente inexpresiva y rígida, como si hubieran perdido la vitalidad. Li Huaqiang, que estaba de pie a un lado, también asintió levemente. Pero su mirada no se detuvo en los animales, en cambio, miró a su alrededor con cautela. Por alguna razón, todo aquí contrastaba fuertemente con las escenas de dibujos animados que veía de niño, un lugar que debería haber estado lleno de risas y alegría. Pero el lugar estaba tan desolado como una fosa común. Aunque había animales y velas alrededor, seguía emanando una atmósfera escalofriante. El otrora vibrante bosque que rodeaba la cueva del oso ahora estaba envuelto en una atmósfera lúgubre y opresiva. Los árboles parecían haber crecido más altos y densos de lo que recordaba, y las ramas y hojas entrelazadas exudaban una sensación de frío. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de hojas caídas que crujían a cada paso, provocando escalofríos. Incluso los ocasionales cantos de los pájaros sonaban como una especie de presagio ominoso. Li Huaqiang sintió una creciente inquietud al pensar en ello, y una fina capa de sudor apareció en su frente. Repentino. Xioner, que hacía apenas unos instantes estaba perfectamente bien, ahora parecía estar controlado por una fuerza invisible. Sus ojos se inyectaron de sangre y dejó escapar un rugido bajo y furioso. Entonces, como poseído, extendió su grueso brazo y agarró los pocos dados pequeños que había sobre la mesa. Sus movimientos eran rápidos y brutales, como si los dados fueran sus enemigos mortales. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Xioner lanzó los dados al aire con rapidez y fuerza. Los dados giraban rápidamente en el aire, y su tenue luz ayudaba a iluminar la luz dispersa de las velas. Como un prisma, al examinarlo más de cerca, se asemeja a estrellas fugaces que surcan el cielo. Sin embargo, los animales presentes no se asustaron por este repentino suceso. Las expresiones de los animales permanecieron tan inexpresivas e inmóviles como estatuas de bronce, pero Li Huaqiang lo vio todo. En su opinión, a estos animales les pueden haber arrebatado la mente, o incluso pueden ser cadáveres andantes. Justo cuando Li Huaqiang estaba absorto en sus pensamientos, el dado cayó como una estrella fugaz muerta. Tras trazar un elegante arco en el aire, finalmente aterrizó con firmeza sobre la mesa redonda de madera, lisa como un espejo, y luego pareció inerte. Con un suave chasquido, los dados hicieron contacto íntimo con la mesa, como si una estrella fugaz se hubiera estrellado contra el suelo. A pesar del alboroto, los animales de los alrededores permanecieron inmóviles, con la mirada perdida. En ese momento, la atención de Li Huaqiang también se centró en el sonido repentino. Miró fijamente el dado, preguntándose qué resultado arrojaría. En ese preciso instante, Xioner, que momentos antes había parecido extraño, se puso de pie de repente como si se hubiera transformado en un oso, y acto seguido retiró las manos de encima de los dados. Entonces, Xioner miró al cielo y gritó: ¡Felicidades! Número 6, cabeza de rábano, prepárate, estoy a punto de preguntarte la verdad. En el instante en que las palabras de Xioner llegaron a oídos de Li Huaqiang, que había estado con la cabeza gacha como sumido en sus pensamientos, de repente alzó su pesada cabeza y miró fijamente en la dirección donde estaba Cabeza de Zanahoria. Li Huaqiang realmente quería ver si las expresiones y el comportamiento de los animales cambiarían bajo esas circunstancias. Cabeza de Rábano permaneció allí en silencio, con el cuerpo tan recto como una jabalina, completamente inmóvil. Su rostro, que solía estar lleno de expresiones, ahora estaba completamente congelado, desprovisto de toda vida o emoción. Aunque tenía los ojos abiertos, mostraban una expresión vacía y desconcertada. Era como si hubieran perdido el alma, sin mostrar absolutamente ninguna intención de responder o explicar con palabras. Su aspecto era tan rígido como el de una escultura de madera o arcilla, en perfecta sintonía con el silencio sepulcral que lo rodeaba. De repente, Cabeza de Zanahoria le dijo a Oso 2. Xioner, ¿qué quieres que te diga desde el fondo de mi corazón? Al oír esto, Xioner se sorprendió un poco, luego levantó la mano y se rascó la cabeza esponjosa. Frunció el ceño, con la mirada inquieta, como si intentara pensar en algo.
Al cabo de un rato, Sioner levantó la cabeza, con un brillo astuto en los ojos. Con una expresión misteriosa en su rostro, bajó la voz y habló con cabeza de rábano. Esta es una pregunta que preparé con cuidado, pequeño bribón. ¿Me robaste la miel? En el momento en que se pronunciaron esas palabras, cabeza de rábano, que había permanecido inexpresivo y rígido como una escultura, cambió repentinamente. Sus músculos faciales parecieron ser estirados repentinamente por una fuerza invisible, y su expresión se desvaneció de repente. En su frente, habían aparecido de la nada gotas de sudor del tamaño de granos de soja. Como atraídas por una fuerza misteriosa, convergieron rápidamente en finos hilos que fluían lentamente por las mejillas. Al mismo tiempo, los ojos de cabeza de rábano, que ya no eran pequeños, se abrieron aún más, hasta volverse tan grandes como campanas de cobre. Las pupilas se dilataron al máximo debido al terror extremo, llenando casi por completo la órbita del ojo. Sus labios temblaron ligeramente, como si quisiera decir algo, pero solo pudo emitir unos sollozos indistintos. Tras un largo rato, finalmente logró articular unas palabras entre dientes temblorosos. Sioner, de verdad que no fui yo, por favor, de verdad que no fui yo quien se llevó tu miel. Cabeza de rábano suplicó. Los animales que los rodeaban, al igual que la cabeza de zanahoria de antes, permanecieron inmóviles e inexpresivos. Se limitó a mirar fijamente la cabeza de rábano que ahora sufría. Cuando Sioner oyó a Luo Botou decir la palabra miel, sus ojos se volvieron malvados de repente. Miró a Luo Botou con fiereza y susurró. «Estás mintiendo». En un instante, Sioner se abalanzó sobre Luo Botou como una bestia enloquecida, con sus colmillos expuestos apuntando directamente a los órganos vitales de Luo Botou. En un instante, el muchacho que acababa de suplicar perdió la vida. Li Huaqiang vio todo esto y pensó para sí mismo. ¿Por qué Oso 2 mordió de repente a cabeza de zanahoria? ¿Será que rompió las reglas? Pero no parecía haber roto ninguna. ¿Qué pasó? ¿Deberíamos observarlo un poco más? Tras jugar con la cabeza de rábano, Sioner arrojó despreocupadamente el cadáver de la cabeza de rábano fuera de la guarida del oso. Luego, lentamente y con cierta vacilación, regresó a su asiento. En ese instante, sucedió algo asombroso. Sioner, que hasta entonces había parecido inusualmente extraño, de repente, como por arte de magia, volvió repentinamente a su forma original en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, los animales que los rodeaban permanecieron inexpresivos. Era como si la serie de acontecimientos increíbles que acababan de ocurrir nunca hubieran sucedido. Permanecían inmóviles alrededor de la mesa redonda, pero toda la escena estaba impregnada de una atmósfera indescriptible e inquietante. Las velas de la mesa redonda se habían consumido más de la mitad, y la cera restante volvía a condensarse sobre la mesa. Justo en ese momento, Sioner llamó misteriosamente a Li Huaqiang, que seguía absorto en sus pensamientos. El juego continúa. Por cierto, ahora te toca a ti, Li Huaqiang. Capítulo 12. Ataca primero para ser más fuerte. En ese preciso instante, Li Huaqiang, que estaba absorto en sus pensamientos, fue como un globo sellado que estalló ante las repentinas palabras de Sioner. Li Huaqiang, que estaba absorto en sus pensamientos, se sobresaltó de repente y sus pensamientos se dispersaron al instante como una cometa con la cuerda rota. Parpadeó y tardó un rato en darse cuenta de que era su turno de tirar los dados. Li Huaqiang se recompuso y observó lentamente a los animales inexpresivos sentados alrededor de la mesa redonda. Todos lo miraron con los ojos muy abiertos. Li Huaqiang respiró hondo y extendió la mano para recoger el pequeño, exquisito pero pesado dado que estaba sobre la mesa redonda. Simplemente levantó el brazo y lanzó los dados al aire sin dudarlo. El dado, como una deslumbrante estrella fugaz, trazó un hermoso arco. Los ojos de Li Huaqiang estaban fijos en ello, sin parpadear, como si temiera perderse algún detalle. Mientras el tiempo transcurría, los dados rodaban y giraban en el aire, produciendo un sonido nítido y agradable, y toda la escena se volvió extremadamente tensa. La vela sobre la mesa redonda se había consumido casi por completo, quedando solo un pequeño trozo aún encendido. Estallido. Los dados cayeron sobre la mesa redonda como gotas de lluvia. Justo en ese momento, comenzó a llover en Bear Ridge, fuera de la guarida del oso, y poco después, retumbó el trueno y las gotas de lluvia golpearon el suelo. Los sonidos se mezclaban con el silencio de la cueva del oso, creando una cacofonía infernal, pero al examinarla más de cerca, resultaba sorprendentemente silenciosa. Tras un estruendo de trueno,
la deslumbrante luz blanca se disipó y quedaron al descubierto los números de los dados. 5. En el momento en que se revelaron los números, Li Huaqiang miró al rey Jiji, quien permanecía inexpresivo, notablemente similar al inexpresivo cabeza de rábano de antes. Justo entonces, Xiongda habló de repente. Li Huaqiang, deja de soñar despierto. ¿Vas a elegir verdad o reto? Li Huaqiang escuchó las palabras de Xiongda, bajó la cabeza para pensar un momento y luego respondió. La gran aventura. Cuando Li Huaqiang anunció el reto, todos los animales lo miraron fijamente como si estuvieran siendo grabados por una cámara. Ahora que Li Huaqiang está en el punto de mira, echemos un vistazo más de cerca. Los ojos de los animales brillaban ligeramente rojos, como la luz infrarroja de una cámara. Mientras todos los animales miraban fijamente a Qiang el Calvo, el rey Jiji habló de repente, dirigiéndose lentamente a Li Huaqiang. ¿Un reto? ¿Qué quieres que haga? Tras hablar, el rey Jiji volvió a su expresión inexpresiva. Tenía la mirada fija al frente, como si hubiera algo allí, pero al examinarlo más de cerca, no había nada. En ese preciso instante, los labios de Li Huaqiang se curvaron ligeramente, revelando una sonrisa enigmática. Un atisbo de burla apareció en su rostro, generalmente tranquilo. Es como un gato que caza un ratón pero no se apresura a comérselo, en cambio, quiere jugar un poco con él. Inmediatamente después, Li Huaqiang dirigió lentamente su mirada hacia el rey Jiji, que se encontraba no muy lejos, y habló en un tono lleno de provocación y autoridad. Quiero que mates a ese Sioner. La lluvia que caía fuera de la cueva del oso arreciaba cada vez más, y los truenos se oían cada vez más fuertes. El agua de lluvia fue entrando poco a poco en la cueva. Llegaron hasta donde estaban los animales y Li Huaqiang, acompañados por un olor a sangre. Al acercarse, descubrieron que era una lluvia de sangre. El rey Jiji había estado sentado allí en silencio, con el rostro inexpresivo, como si todo lo que sucedía a su alrededor no tuviera nada que ver con él. Sin embargo, cuando escuchó a Li Huaqiang decir esas palabras, su expresión, originalmente tranquila, cambió instantáneamente. Sus ojos se abrieron ligeramente y la comisura de sus labios se contrajo involuntariamente. Un miedo apenas disimulado se reflejó en su rostro. Mientras tanto, Sioner permaneció completamente impasible. Se quedó allí de pie, inmóvil, como una estatua, sin ninguna reacción. Sus ojos redondos miraban fijamente al frente, aparentemente desenfocados, ajenos a la escena que tenía ante sí. Solo Xiongda se puso de pie, su cuerpo temblando ligeramente de ira, sus gruesos dedos apretados en puños. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por la ira, su rostro se puso rojo y, con furia, señaló con el dedo a Li Huaqiang, gritando a viva voz. Li Huaqiang, ¿cómo pudiste hacer semejante petición? Te invitamos amablemente a jugar en la cueva del oso, y exigiste que Jiji matara a Sioner. La voz de Xiongda resonó como un trueno, haciendo vibrar toda la habitación. Li Huaqiang simplemente sonrió sin decir una palabra y repitió la misma frase. Número 5, Jiji, elijo reto. Jiji mató a Sioner. Tras decir esto, Li Huaqiang continuó mirando fijamente al vacío, aparentemente queriendo ver cómo se desarrollarían los acontecimientos. De repente, el rey Jiji, que estaba perfectamente bien hace apenas unos instantes, ha cambiado, le han crecido uñas largas en ambas manos. Parecía increíblemente nítido, y la tenue luz roja que antes había en sus ojos de repente brilló con un fulgor deslumbrante, antes de que mirara ferozmente a Sioner. Pero incluso después de todo esto, Sioner permaneció impasible e inexpresivo. Mientras tanto, Xiongda permanecía impasible, furioso para sí mismo, aparentemente sin intervenir para que la situación continuara. Li Huaqiang pensó un momento, luego miró al mutado rey Jiji, murmurando para sí mismo. Por suerte, no me eligieron los dados. Efectivamente, había algo raro en este juego de verdad o reto. A ver qué pasa ahora. Auge. Un estruendo ensordecedor de trueno resonó en todo Bear Ridge, seguido de un destello de relámpago blanco. Como una estrella que se acerca al final de su vida, emite ráfagas de rayos gamma en un instante, brillantes pero fugaces. Tras aquel deslumbrante momento, lo que apareció ante nosotros no era Sioner, quien había sido asesinado por el rey Jiji. El rey Jiji murió inexplicablemente, su cuerpo yacía en el suelo de la cueva del oso. Sioner también desapareció, mientras que Xiongda, como asustado, se acurrucó al borde de la guarida del oso. Li Huaqiang estaba sentado tranquilamente en el banco, y frente a él había un objeto extraño e indescriptible.
Esta cosa misteriosa e inquietante tiene un torso con forma humana claramente discernible. Pero lo verdaderamente escalofriante es que su cuerpo inferior es exactamente igual al de un pulpo, con innumerables tentáculos resbaladizos que se retuercen y extienden salvajemente. Hay hasta 8 de estos tentáculos, cada uno grueso y cubierto de ventosas y pequeñas púas. No dejaban de retorcerse, como si tuvieran vida propia e independiente. Al mismo tiempo, la mano izquierda de la criatura sujetaba con fuerza un bastón que emitía una luz fantasmal. El bastón era completamente negro, con una gema que brillaba con una luz misteriosa en su punta. El bastón está cubierto de densas runas antiguas, lo que le confiere un aire de misterio. Sin embargo, en ese instante, sin previo aviso, la extraña criatura abrió la boca y emitió un sonido bajo y ronco. Li Huaqiang, no esperaba que fueras tan listo. El viejo Gu murió a tus manos. Este juego de verdad o reto que planeé con tanto esmero, lo has descubierto. Jeje. Li Huaqiang permaneció sentado e inmóvil en la silla, mirándolo directamente. Capítulo 13 En el trono, bajo las reglas. En ese momento, Li Huaqiang permaneció inmóvil en la vieja silla de madera, como una estatua. Su mirada estaba fija en la criatura espeluznante y aterradora que no estaba muy lejos. El aire a su alrededor pareció congelarse mientras el cuerpo del rey Jiji yacía en el suelo. Oso Grande se acurrucó temeroso junto a la guarida, mientras que Oso Pequeño desapareció. Toda la guarida se vio afectada por esta atmósfera inquietante, que la hacía sentir opresiva y sofocante. Justo entonces, la lluvia torrencial cesó repentinamente y el cielo se fue despejando gradualmente. Un atardecer dorado asomó entre las espesas nubes. La cálida y deslumbrante luz del atardecer, como la espada de Damocles de la antigua Grecia, atravesó con fuerza las capas de nubes y niebla. La luz incidía directamente sobre la tierra, con un rayo que se filtraba a través de la abertura sobre la cueva del oso. Fue proyectado precisamente detrás de Li Huaqiang. En ese momento, Li Huaqiang apareció increíblemente digno bajo el haz de luz. Me sentía como si estuviera sentada en un trono magnífico. Enderezó la espalda, dejando que sus manos colgaran naturalmente a los lados, con la barbilla ligeramente alzada. Sus ojos estaban fijos en el indescriptible e inquietante objeto que tenía delante, que irradiaba un aura de quietud mortal. De repente, la extraña criatura rugió. Li Huaqiang, ¿por qué no estás muerto? ¿Acaso no le diste miel a Sioner? En este mundo, si un oso come miel, es mentira. Y encima le hiciste caso a Sioner y participaste en verdad o reto. Ya rompiste las reglas, ¿por qué no te mataron desde el principio? ¿Por qué? Bañado por la luz del sol, Li Huaqiang apareció como un dios, hablando lentamente con la extraña criatura. ¿Quieres saber por qué? Porque esa botella de miel es una prueba de la tecnología y el trabajo duro. ¿Te imaginas a alguien que constantemente fracasa en su intento de talar árboles y a quien su jefe le descuenta el sueldo? ¿Puedo permitirme miel de verdad? Después de que Li Huaqiang terminó de hablar, sacó otra botella de miel de su bolsillo y la arrojó frente a la extraña criatura. La extraña criatura recogió la miel con sus tentáculos y se sorprendió al descubrir que tenía una nota escrita en ella. Condimentos con sabor a miel. Cuando la extraña criatura vio esto, casi se desmaya, y luego le dijo enojada a Li Huaqiang: humano astuto, créeme o no, te mataré. Tras oír esto, Li Huaqiang simplemente sonrió y luego dijo con naturalidad: ¿matarme? Si de verdad pudieras matarme en cualquier momento, deberías haberme matado en cuanto entré en este extraño mundo. El hecho de que haya sobrevivido tanto tiempo significa que no hay forma de matarme ahora mismo, ¿verdad? La extraña criatura se enfureció al oír esto, pero hasta el momento no tenía forma de enfrentarse a Li Huaqiang. Li Huaqiang, ya verás. ¿Te crees muy listo? Pues más te vale tener cuidado. La extraña criatura habló con impotencia, y luego se convirtió en una nube de niebla negra y desapareció justo delante de Li Huaqiang y Xion Da. Justo en ese momento, Xion Da, que estaba apoyado en el borde de la guarida del oso, se puso de pie de repente. Unos segundos después, tras un espasmo, Xion Da miró a su alrededor con una expresión extraña, como si acabara de despertarse. ¿Dónde estoy? Qiang el Calvo, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está Sioner? Li Huaqiang miró a Xion Da, que parecía confundido, y dijo: no soy Qiang el Calvo, puedes llamarme Li Huaqiang. Probablemente estabas bajo el control de algo extraño hace un momento, por eso perdiste la memoria. Sioner desapareció de repente y no sé a dónde fue. Tras hablar, Li Huaqiang levantó la muñeca y miró su reloj. Ya son las 10 de la noche,
debería ser seguro estar afuera. Mirando hacia la cueva del oso, se veía la tan esperada puesta de sol tras el cese de la lluvia, y una luna blanca y pura se alzaba lentamente en el horizonte. Al enterarse de la desaparición de Sioner y ver los cadáveres de los animales, Sionda se sintió extremadamente perdido y se acurrucó en silencio en un rincón de la guarida del oso. Justo entonces, Liuaqiang se levantó de su silla y habló con el silencioso Sionda. Oso grande. Aunque este mundo sea una ilusión, ¿quieres venir conmigo a explorarlo? Quizás podamos salvar la vida de estos animalitos y encontrar a Osito. Al oír esto, Sionda permaneció en silencio, agachándose tranquilamente junto al hueco del árbol. Al poco rato, habló en voz baja. ¿En serio? ¿Podremos averiguarlo entre los dos? Pero esas extrañas criaturas no parecen ser de este mundo. ¿Podremos derrotarlas de verdad? En cuanto Sionda terminó de hablar, Liuaqiang respondió sin dudar. Por supuesto. Aunque seamos mortales y no tengamos armas, tengo reglas. Para ser sincero, una vez usé las reglas para matar a un monstruo en otro mundo. En aquel momento me quedé atónito, lo que demuestra claramente que esos monstruos no son dioses. No son invencibles. Tras pronunciar esas palabras Liuaqiang, Sionda se levantó repentinamente y miró a Liuaqiang con sorpresa. ¿En serio? ¿De verdad mataste a ese monstruo? Si es así, entonces aún hay esperanza para Bear-Ridge y este mundo, y aún hay esperanza para Sioner y estos pequeños animales. Cuando Sionda pronunció esas palabras, Liuaqiang salió de la guarida del oso sin mirar atrás. Así es. En este mundo, por encima del trono y bajo las reglas, si estás dispuesto a venir conmigo para averiguarlo, entonces adelante. Tras escuchar las palabras de Liuaqiang, Sionda giró lentamente la cabeza y miró la familiar guarida del oso con profundo afecto y añoranza. Aquel era un lugar que guardaba innumerables recuerdos y calidez, un hogar acogedor donde él y Sioner pasaron la mayor parte de sus vidas juntos. Cada piedra y cada mata de hierba ha sido testigo de las risas y las travesuras de los dos hermanos. Las camas sencillas pero cómodas de la cueva antes les brindaban calor y les permitían dormir plácidamente en las frías noches de invierno. Ahora que tenían que abandonar ese lugar de repente, ¿cómo no iban a sentir cierta reticencia? Esta sensación es como tener que amputarse una parte del cuerpo, es dolorosa y te sientes impotente. Sin embargo, la realidad es la que es, independientemente del apego y la reticencia que existan. Sionda también sabía que tenía que despedirse del hogar que había estado con él durante tanto tiempo. Porque aún le quedan caminos desconocidos por explorar y misiones más importantes por completar. Así que respiró hondo e intentó contener las lágrimas que estaban a punto de brotar de sus ojos. Entonces, resuelto, se dio la vuelta y corrió hacia Liuaqiang con pasos firmes. Y así, el hombre y el oso subieron a la camioneta y se dirigieron hacia la cabaña. De camino, Liuaqiang y Sionda se dirigían hacia la casa de madera cuando de repente, todos miraron por la ventanilla del coche hacia la lejanía, con la mirada fija en las montañas nevadas de Bear-Ridge. En la vasta cima nevada de la montaña, una colosal torre negra apareció repentinamente en su campo de visión. Esta imponente estructura parece alcanzar directamente el cielo, provocando una sensación increíblemente sobrecogedora. Era completamente negro, sin una sola mancha, y se alzaba como un gigantesco pilar negro entre el cielo y la tierra. Desde la distancia, la superficie de la torre parece excepcionalmente lisa, como si hubiera sido pulida meticulosamente. Reflejando la luz del hielo y la nieve circundantes, emana una aura misteriosa a la vez que impresionante. Hermano Sion, esa torre probablemente esté relacionada con algo extraño. Volvamos a la cabaña y recojamos nuestras cosas primero, luego iremos a investigar, susurró Liuaqiang. Tiene que ver con algo extraño. Puede que Sioner y los pequeños animales del bosque también estén dentro. Liuaqiang, después de limpiar, debemos ir a averiguarlo. Sioner, espérame, iré a rescatarte. Tras escuchar las palabras de Liuaqiang, Sionda apretó el puño y dijo de un tirón. Capítulo 14. Onda de grasa mutada. Y así, Sionda y Liuaqiang permanecieron sentados en silencio dentro de la camioneta. El vehículo avanzaba lentamente, su destino, la casa de madera, no estaba muy lejos. Era de noche y el cielo parecía estar envuelto por una enorme cortina negra. Ni un solo rayo de luz podía penetrar su cubierta. Sin embargo, innumerables estrellas brillantes son como gemas preciosas incrustadas en esta tela negra. Emitían una luz tenue pero encantadora, aportando un toque de vida a esta oscuridad infinita. Incluso en la más absoluta oscuridad de la noche, la torre negra permanecía sorprendentemente visible.
Se eleva hacia las nubes, alcanzando directamente el cielo, como un faro en el camino que nunca se apaga. Donde quiera que vayan, las personas pueden ver claramente su majestuosa figura con solo mirar hacia arriba. Pero lo que más llama la atención es un objeto situado en la cima de esta torre. Ocasionalmente destella con una luz deslumbrante, cuyo brillo no es menor que el de las estrellas en el cielo, y quizás incluso mayor. Desde la distancia, este misterioso objeto se asemeja a una estrella caída a la tierra, irradiando un encanto irresistible. En ese preciso instante, pareció oírse un grito a lo lejos. Li Huaqiang y Xion Da, que iban sentados en la camioneta, miraron hacia adelante al mismo tiempo. Y lo que vieron frente a ellos fue la casa de madera. Oh, no. Hay una casa de madera allí. Tenemos que ir a verla enseguida. Li Huaqiang dijo nervioso. Xion Da asintió en señal de aprobación. Acto seguido, Li Huaqiang pisó a fondo el acelerador, ya que aún había animales pequeños cerca y necesitaba llegar a la cabina antes de que la situación se agravara. Pero poco después. Por fin llegamos, Xion Da, sal del coche rápido, dijo Li Huaqiang nervioso, y luego aparcó el coche. Al oír lo que dijo Li Huaqiang, Xion Da salió rápidamente del coche y corrió hacia la puerta de la casa de madera. Al encontrar la cabaña cerrada con llave, giró la cabeza y llamó a Li Huaqiang. Li Huaqiang, la puerta está cerrada, no puedo abrirla, ¿qué debo hacer? Pero entonces Xion Da miró a su alrededor y se dio cuenta de que la ventana del dormitorio de la cabaña de madera estaba ligeramente abierta. Así que rápidamente se dirigió a la ventana y, con un estallido de fuerzas, entró. Cuando levantó la vista, la escena lo dejó atónito, todo el dormitorio estaba cubierto de sangre. Un profundo rastro de líquido fluía lentamente por la caldera hasta el inodoro, que estaba herméticamente cerrado. Xion Da aguzó el oído, escuchando atentamente los sonidos que provenían de detrás de la puerta del baño, que estaba cerrada herméticamente. Al principio, solo podía oír débilmente algunos sonidos sutiles, pero a medida que se concentraba más, los sonidos se fueron haciendo gradualmente más claros. Sí, ese fue claramente un sonido de masticación escalofriante. Justo en ese momento, Li Huaqiang, que acababa de terminar de empacar sus cosas, entró apresuradamente por la puerta principal. Entonces vio a Xion Da de pie frente a la puerta del baño, paralizado como si estuviera bajo un hechizo. La curiosidad de Li Huaqiang se despertó y rápidamente corrió al lado de Xion Da, siguiendo su mirada hacia el baño. Esa mirada realmente sobresaltó a Li Huaqiang, ya que vio sangre filtrándose por la grieta de la puerta. En ese momento, aún más sangre roja brillante fluyó continuamente, como si formara un pequeño río de sangre. No solo eso, sino que los escalofriantes sonidos de masticación se hicieron cada vez más fuertes, como si algún monstruo aterrador estuviera dentro, devorando su comida. «Oh no, oso grande, quítate del medio». Justo en ese momento, Li Huaqiang señaló a Xion Da, que estaba de pie en la puerta del baño, y gritó. Al oír esto, Xion Da se dio la vuelta al instante y aterrizó junto a Li Huaqiang. En cuanto me di la vuelta, vi que la puerta del baño se abría de repente y un gato que parecía un tigre salió corriendo y destrozó la puerta del dormitorio. «Ese es Fat Thibaut, ¿qué le pasó?» Xion Da se sorprendió al escuchar lo que dijo Li Huaqiang, así que preguntó. «Li Huaqiang, ¿podría ser por esa extraña razón? Este cresta del oso se ha vuelto repentinamente muy extraño, y Bold Qiang lleva mucho tiempo desaparecido». «¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qiang el Calvo lleva desaparecido mucho tiempo? ¿Quieres decir que Qiang el Calvo existía en este mundo antes de que me conocieras? ¿Y qué desapareció?» Li Huaqiang preguntó con los ojos muy abiertos, porque las palabras de Xion Da habían desbaratado instantáneamente todo su razonamiento anterior. En otras palabras, no se transformó en el cuerpo de Bold Qiang, sino que vino a este mundo como una persona independiente. Al oír esto, Xion Da se rascó la cabeza y dijo, «¿Qué ocurre? Li Huaqiang, el Calvo Qiang, es nuestro compañero en este bosque. Aunque solíamos ser enemigos, te pareces bastante a Qiang el Calvo. Cuando te vi por primera vez, pensé que había vuelto Qiang el Calvo, jaja, los dos estáis calvos». Esta pregunta pareció tocar la fibra sensible de Li Huaqiang. Hizo una pausa antes de responder. «Bueno, abordemos primero los problemas inmediatos y luego podremos hablar de estas cosas». Li Huaqiang levantó la mano derecha, extendió el dedo índice y señaló un rincón dentro del dormitorio. Siguiendo la dirección de su dedo, se puede ver un enorme gato de forma extraña, acurrucado y tumbado allí. Este gato es Fatbo, pero ha sufrido una mutación asombrosa. Tal vez porque acababa de tomar una comida copiosa,
Fat Thibault estaba ahora profundamente dormido con los ojos cerrados, perdido en un dulce sueño. Su cuerpo peludo se elevaba y descendía suavemente con su respiración, y parecía que dormía profundamente. Oso grande, ven aquí. Haremos esto, luego esto, ¿entendido? Empecemos. Liuaqiang llamó a Xiongda y le susurró algo en secreto. Entonces Xiongda salió corriendo, mientras Liuaqiang permanecía de pie con la espalda contra la puerta del dormitorio. Poco después, Xiongda regresó con un tarro de miel. Al ver esto, Liuaqiang corrió directamente al dormitorio y le gritó al mutado Gordo Bo, te he pescado un montón de peces, levántate y come. Al ver esto, Xiongda se comió rápidamente la miel. Y así, el Fat Bo mutado, babeando y con ojos feroces, caminó hacia la puerta. Llegaron a la puerta, pero no había pescado. Justo cuando Gordito estaba a punto de darse la vuelta y darle un mordisco al pescado de Liuaqiang, tras haber ingerido miel, Xiongda arrojó un pescado al enfadado Fei Bo y gritó con fuerza. Fei Bo, esa persona te acaba de mentir. Puedo darte pescado para comer. Ven conmigo. Cuando Fatty vio el pez que habían arrojado al agua, sus ojos se iluminaron al instante y se lanzó hacia adelante a la velocidad del rayo. Abrió su enorme boca, dejando al descubierto colmillos mutados, y engulló el pez entero en su vientre sin fondo sin dudarlo. Luego, se humedeció los labios con satisfacción y siguió lentamente a Xiongda hacia la puerta. Justo cuando estaba a punto de llegar a la puerta y salir, Fat Thibault se detuvo de repente. Su expresión relajada se congeló al instante, sus ojos se abrieron desmesuradamente, revelando una mirada feroz y aterradora. En ese momento, su mirada estaba fija en Xiongda, que tenía delante, llena de duda y confusión. Parecía que las acciones de Xiongda hacía un momento habían hecho que Fei Bo se sintiera muy extraño o incómodo. Justo cuando Gordo Bo, babeando, se acercaba lentamente a Oso Grande. Mirando a lo lejos, se podía ver a Liuaqiang comiendo pescado crudo en medio de un montón de pescado. Al ver esto, Fat Thibault exhaló y se preparó para correr hacia Liuaqiang, que estaba comiendo pescado. De repente, Xiongda le gritó a Fei Bo. Fei Bo, ese es el pescado que te preparé. Liuaqiang está intentando robártelo. Date prisa y cómelo, o desaparecerá. Al ver esto, Fei Bo no tuvo más dudas y corrió sin pensar hacia Liuaqiang. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo. De repente, el jabalí gordo y mutante abrió sus fauces rojo sangre. Dejó escapar un rugido ensordecedor, un rugido que parecía capaz de reventar tímpanos y helar la sangre. Entonces ocurrió algo inesperado. Su cuerpo, ya de por sí enorme y extraño, comenzó a disolverse a una velocidad visible a simple vista. La piel y la carne del cuerpo de Fei Bo parecían haber sido corroídas por algún tipo de ácido fuerte. Se fue desprendiendo poco a poco, derritiéndose, revelando gradualmente el músculo escarlata y los huesos pálidos del interior. La carne y la sangre mezcladas con pus fluían continuamente, formando impactantes chorros de sangre. La sangre se deslizó lentamente por el cuerpo de Fei Bo y finalmente goteó al suelo. Por suerte caímos en la trampa. Estuvo cerca, casi me muero, dijo Liuaqiang después de presenciar una escena tan aterradora. Xiongda contempló la escena ante él con los ojos muy abiertos, el rostro lleno de miedo, completamente incapaz de creer lo que veía. Justo entonces, se oyó un grito desde el interior de la casa de madera. Capítulo 15 Trío. Tanto Xiongda como Liuaqiang oyeron los gritos provenientes de la casa de madera e inmediatamente se pusieron en alerta. En ese momento sobrecogedor, se desarrolló una escena impresionante en la que el mutado Fat Bo se había convertido instantáneamente en un charco de sangre. La sangre en el suelo comenzó a retorcerse de forma extraña, acumulándose lentamente como si tuviera vida propia. Al poco tiempo, la sangre se reformó y se transformó en un gato dócil y dormido. Tras una inspección más minuciosa, Liuaqiang y Xiongda se sorprendieron al descubrir que el gatito recién aparecido no era otro que Fei Bo. Sin embargo, en este momento presenta un estado peculiar. Con los ojos bien cerrados, acurrucado sobre sí mismo y emitiendo suaves y uniformes ronquidos, era evidente que estaba profundamente dormido. Liuaqiang, no nos preocupemos por Fei Bo por ahora, dejémoslo dormir. Vamos a ver quién está dentro de la cabaña. Xiongda señaló la casa de madera y miró a Liuaqiang, diciendo. Tras escuchar lo que dijo Xiongda, Liuaqiang asintió pensativo, indicando que entendía lo que quería decir. Luego, él y Xiongda, como dos compañeros perfectamente sincronizados, se dirigieron silenciosa y cautelosamente hacia la casa de madera. Debido al grito repentino y aterrador,
Ambos se llenaron de temor e inquietud. Ninguno de los dos podía estar seguro de qué clase de cosa extraña y aterradora se escondía en la casa de madera. Tal vez un ojo maligno esté vigilando cada uno de sus movimientos desde las sombras, o tal vez algún monstruo misterioso esté esperando el momento perfecto para abalanzarse sobre ellos. Al pensar en estas posibilidades, Liwaqiang apretó los puños, mientras que Xiongda también se puso tenso, manteniendo un alto nivel de vigilancia en todo momento. Y así, Xiongda y Liwaqiang se acercaron sigilosamente a la puerta, justo cuando estaban a punto de abrirla. La cosa que estaba dentro empujó la puerta para abrirla primero. Xiongda la esquivó, pero Liwaqiang, que estaba a punto de abrir la puerta, cayó al suelo antes de poder hacerlo. Mientras tanto, Xiongda, que estaba de pie a un lado, le lanzó un puñetazo al objeto. «Ah, ¿quién me golpeó? ¿Oso grande? ¿Qué haces aquí? Ah, maestro Palma de Hierro, ¿eres tú? Lo siento mucho, pensé que era uno de esos monstruos». Cuando Xiongda vio que se trataba del maestro Palma de Hierro, se rascó la cabeza tímidamente, luego se agachó rápidamente y ayudó a Liwaqiang a levantarse. Después de que Liwaqiang se puso de pie, miró a su alrededor y se dirigió al maestro Palma de Hierro. ¿Sigues vivo? ¿Quién era ese tipo al que Gordo se estaba comiendo en el baño? Pensé que te habían comido. Tras oír esto, el maestro Palma de Hierro respiró hondo y habló lentamente. En realidad, al principio iban a comerme, y casi me comen, pero de repente apareció alguien y tiró un montón de peces de ojos rojos al inodoro, y así fue como escapé. Tras oír esto, Liwaqiang reflexionó un momento y luego se preparó para regresar a la cabaña a empacar sus cosas. Justo en ese momento, el maestro Palma de Hierro habló de repente. Le eché un vistazo a esa persona y se parecía mucho a ti, los dos sois calvos. Al oír esto, Liwaqiang se dio la vuelta rápidamente y dijo. ¿Calvo? ¿Eh? Por cierto, ¿ese tipo lleva sombrero? Tras oír esto, el maestro Palma de Hierro alzó la cabeza, miró al cielo y reflexionó un momento. En este instante, el alba desciende silenciosamente sobre Bear Ridge. A las 7 de la mañana, el sol naciente, como una brillante lámpara, disipa gradualmente la oscuridad de la noche y proyecte su cálida luz sobre este vasto bosque. En marcado contraste, las estrellas del cielo nocturno están desapareciendo gradualmente, como si una mano invisible las borrara lentamente. Sorprendentemente, en este mundo aparentemente normal, todas las reglas están invertidas. Al despuntar el alba, cuando los primeros rayos de sol iluminan la tierra, los animales emprenden el camino de regreso a sus guaridas. Ellos, que deberían estar activos durante el día, parecen impulsados por una fuerza misteriosa, apresurándose a volver a sus madrigueras. Justo cuando la última estrella estaba a punto de desaparecer por completo, una luz deslumbrante atravesó repentinamente el cielo. Era una estrella fugaz, cruzando el cielo a una velocidad asombrosa, dejando tras de sí una larga cola como la de un dragón de fuego ardiente. Al mirar en la dirección en que cayó el meteorito, Liwaqiang, Xiongda y el maestro Palma de Hierro no pudieron evitar abrir mucho los ojos. Al observar la estrella fugaz, el lugar donde cayó fue precisamente esa misteriosa torre. Al mismo tiempo, el maestro Palma de Hierro permaneció inmóvil, con la mirada perdida en la distancia. Los fragmentos de recuerdos en su mente se fueron uniendo poco a poco como las piezas de un rompecabezas. Volvió la cabeza para mirar a Liwaqiang, que permanecía ansioso a su lado. Tras meditar largamente, finalmente habló. Bien. Esas pocas palabras impactaron el corazón de Liwaqiang como un pesado martillo. Su expresión se tornó seria al instante, sus labios temblaron ligeramente, como si quisiera decir algo pero no supiera por dónde empezar. Mientras tanto, Xiongda, que había permanecido en silencio a un lado, también mantuvo los labios apretados y no pronunció palabra, y toda la escena se sumió en un silencio sofocante. Liwaqiang respiró hondo, luego exhaló y dijo al cielo. Está bien. Aunque no sé por qué vine a este mundo, ya que estoy aquí, ¿cómo no voy a hacer algo grande? Jaja. Dicho esto, Liwaqiang entró en la casa de madera. Solo Xiongda y el maestro Palma de Hierro quedaron afuera, desconcertados, sin comprender lo que había sucedido. En ese instante, Liwaqiang también se dio cuenta de que su deducción anterior era errónea. No se trataba de una ilusión. Al igual que el mundo anterior, este lugar pertenecía a un universo paralelo que pertenecía únicamente a Bear Ridge. No podía comprender cuántos universos paralelos existían. Pero sabía que, ya fuera en la realidad o en Bear Ridge, solo aumentando su fuerza podría comprender la verdad y la extrañeza. ¿Qué tan fuerte debe ser?
En 4 palabras. Por encima de las reglas. Así es, por encima de las reglas, pero ¿cómo lo hago? No tengo ni idea. Esas reglas parecen tan inquebrantables, ni siquiera lo más extraño puede escapar de ellas. ¿Cómo podría hacerlo? Suspiro. Li Waqiang yacía en la pequeña cama, con aspecto ligeramente cansado, mirando fijamente al techo con una mirada vacía y sin vida. Para entonces, el sol ya había salido por completo y su brillante luz iluminaba generosamente la tierra. La cálida luz del sol brillaba directamente sobre la ventana, y a través de la estrecha rendija, rayos de luz dorada, como rayos de esperanza, entraban directamente en la habitación. De repente, toda la habitación pareció estar encantada, y todos los objetos se bañaron en ese suave y deslumbrante amarillo dorado. Las viejas mesas y sillas, la sencilla cama y el cuadro amarillento que colgaba en la pared exudaban en ese momento un brillo único. Li Waqiang yacía en silencio bajo esa luz dorada, dejando que la cálida luz del sol acariciara suavemente su rostro y su cuerpo. Gradualmente, sus pesados párpados comenzaron a caerse incontrolablemente y su conciencia se fue nublando poco a poco. Finalmente, abrazados por el cálido sol, Li Waqiang se quedó dormido. Li Waqiang, levántate rápido, ha ocurrido algo terrible. Capítulo 16. Enfrentando la luz de la luna y la oscuridad. ¿Qué pasó? Despertado por los gritos, Li Waqiang se incorporó en la cama y miró a su alrededor, llamando. Justo en ese momento, Xion Da, cubierto de sangre, corrió hacia el dormitorio de Li Waqiang. Li Waqiang, algo malo ha ocurrido. Han aparecido muchas criaturas extrañas afuera. Son de todo tipo. Algunas son humanoides y otras parecen masas de barro. Son muy extrañas y agresivas. Prepárate y sal rápido. Tras decir eso, Xion Da se dio la vuelta y salió apresuradamente. Los pesados pasos parecían seguir resonando en la habitación. Mientras tanto, Li Waqiang se sobresaltó al escuchar lo que Xion Da acababa de decir. Sin pensarlo 2 veces, saltó de la cama, se puso rápidamente los zapatos y se apresuró hacia el armario. Al abrir el armario, un olor a humedad se extendió por el ambiente, pero Li Waqiang no dudó en absoluto. Se dirigió directamente al armario y cogió la motosierra que llevaba mucho tiempo guardada dentro. La motosierra parecía algo desgastada, pero sus afilados dientes aún brillaban con frialdad. Li Waqiang agarró con fuerza el mango de la motosierra y se lanzó hacia la puerta como una ráfaga de viento. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir por la puerta, se detuvo repentinamente como si le hubiera caído un rayo. Lentamente alzó la mano izquierda, con la mirada fija en el reloj ligeramente desgastado de su muñeca. Las manecillas del dial apuntaban claramente a después de las 10 de la noche, mientras la manecilla de los minutos se movía lentamente hacia el siguiente momento. Sí, no hay ninguna violación de las reglas, dijo Li Waqiang. De repente, un grito de agonía provino del exterior de la puerta. Al oír los gritos, Li Waqiang salió corriendo por la puerta, solo para quedar completamente atónito ante la escena que lo recibió. ¿Cómo es esto posible? En ese preciso instante, Li Waqiang se horrorizó al ver que el otrora imponente cuerpo del maestro de la palma de hierro estaba ahora cubierto de heridas. Su cuerpo ya estaba manchado de rojo con la sangre, roto y maltrecho, cubierto de heridas espantosas demasiado horribles para mirarlas. Lo que resulta aún más preocupante es que el par de nunchakus que una vez empuñó, y que en su día fueron famosos en todo el mundo de las artes marciales, han sido dejados a un lado en algún momento desconocido. Parecía como si hubiera perdido el apoyo de su amo, luciendo tan indefenso y desolado. Sin embargo, en marcado contraste con el maestro Palma de Hierro, Xion Da demostró un coraje asombroso y un espíritu de lucha tenaz. Rápidamente, se envolvió con fuerza alrededor de sus manos fuertes y poderosas un trapo sucio que encontró dentro de la habitación. Entonces, sin dudarlo, volvieron a cargar contra aquellos extraños enemigos. A pesar de enfrentarse a un oponente tan formidable, Xion Da no mostró ninguna señal de retroceder, manteniendo los ojos bien abiertos. Rugió furioso, decidido a luchar a muerte contra esas extrañas criaturas. Li Waqiang, ¿qué haces ahí parado? Ven a ayudarme, no puedo aguantar mucho más. Tras decir eso, Li Waqiang recobró el sentido, tiró de la motosierra, y ésta hizo un fuerte ruido. Esto atrajo de inmediato a una gran cantidad de criaturas extrañas, que luego se dirigieron hacia Li Waqiang. Pero Li Waqiang no estaba preocupado en absoluto, porque antes de venir a este mundo, fue uno de los mejores leñadores de China, e incluso viajó al extranjero para participar en numerosas competiciones de tala de árboles, ganando numerosos campeonatos.
En manos de Liu Qiang, la motosierra era como una gran espada en manos de un caballero medieval. Cada golpe impactó con fuerza sobre una gran cantidad de criaturas extrañas. Los gritos espeluznantes y el sonido de las motosierras eran como una sinfonía, tan trágica, pero al escucharla con atención, revelaban un atisbo de pasión. Justo en ese momento, una extraña criatura atacó repentinamente por un costado, y una gran cantidad de extrañas criaturas agarraron la motosierra de Liu Qiang, poniéndolo en una situación de vida o muerte. Mira esto. El maestro Palma de Hierro blandió sus nunchakus y golpeó rápidamente a la extraña criatura que se preparaba para emboscar a Liu Qiang. Justo cuando Liu Qiang y el maestro Palma de Hierro se preparaban para ir en ayuda de Xion Da, una escena apareció repentinamente ante sus ojos. Como un rayo caído del cielo, los dejó atónitos y paralizados. Xion Da permaneció allí como una estatua, completamente inmóvil. Su cuerpo, antaño ágil, ahora parecía extremadamente rígido, como si alguna fuerza misteriosa lo hubiera congelado en el tiempo. Sin embargo, lo que verdaderamente asombró y aterrorizó a Liu Qiang y al maestro de la Palma de Hierro fue la extraña criatura que estaba frente a Xion Da. Se parece muchísimo a Xioner. Pero este Xioner desprende una aura siniestra y aterradora que te pone los pelos de punta. Sus ojos vacíos y sin vida miraban fijamente al frente, como si no tuvieran alma. Lo que resulta aún más aterrador es que, detrás de Xioner, una tras otra, aparecieron figuras familiares pero a la vez desconocidas. El rey Jiji, con corona y cetro, junto al niño bajito con cabeza de rábano y Bouncy. Estos compañeros de la selva, que normalmente están muy cerca de Xion Da y Xioner, se han transformado ahora en figuras extrañas y aterradoras que se acercan lentamente a Xion Da. Oso grande. Deja de estar distraído. No son tus viejos amigos. Son monstruos. Liu Qiang le gritó a Xion Da, pero Xion Da permaneció impasible y se quedó allí atónito. Porque Xioner, frente a Xion Da, era exactamente igual que Xion Da, salvo por sus ojos vacíos, sin vida y rojos. Justo entonces, Liu Qiang y el maestro Palma de Hierro vieron repentinamente que Xion Da estaba derramando lágrimas y luego cerraron los ojos. No es bueno. Justo cuando Liu Qiang y el maestro Palma de Hierro pensaban que Xion Da estaba condenado. Xion Da abrió los ojos de repente, y las lágrimas flotaron en el aire antes de caer de nuevo al suelo y filtrarse en él. Luego le propinó un fuerte puñetazo a Xioner, que estaba a punto de morderlo. Lo siento, Xioner, y todos los animales del bosque. Liu Qiang. Maestro Palma de Hierro. Venid a ayudarme. Al ver esto, Liu Qiang y el maestro Palma de Hierro corrieron rápidamente al frente. Un puñetazo. Un golpe. Un tajo. Los tres parecían compartir un entendimiento tácito, capaces de actuar al unísono sin necesidad de intercambiar palabras. En el centro del campo, el maestro Palma de Hierro sujetaba con fuerza sus nunchakus, girando ágilmente y blandiéndolos con una potencia impresionante. Sus ojos, penetrantes como los de un águila, vigilaban constantemente los ataques enemigos de ambos lados. Cuando un enemigo cargaba, él blandía sus nunchakus con la velocidad del rayo, impactando con precisión el arma o el cuerpo del adversario y repeliendo con éxito oleada tras oleada de ataques. Por otro lado, el corpulento Xion Da parecía preocupado, pues los enemigos que tenía delante eran en realidad sus antiguos amigos. Sin embargo, habían sido controlados por una fuerza extraña y habían perdido su conciencia y bondad originales. Aunque lo embargaba la reticencia, Xion Da sabía que no podía mostrar piedad. Apretó los dientes, alzó sus puños, tan grandes como ollas, y con el corazón lleno de ira, asestó cada puñetazo con fuerza contra las extrañas figuras que lo atacaban por la espalda de vez en cuando. Los golpes resonaban con un sonido sordo que hacía temblar de miedo a la gente. Liu Qiang, al frente con una motosierra, se mostraba excepcionalmente tranquilo y decidido. Aunque aquellas extrañas criaturas se disfrazaban de sus antiguos compañeros animales, Liu Qiang no se dejó engañar por su apariencia. Empuñó la motosierra con fuerza con ambas manos y avanzó sin dudarlo. La motosierra giraba a gran velocidad, emitiendo un rugido penetrante, y las chispas saltaban por todas partes debido a la fricción con el aire. Liu Qiang, como un juez celestial, usaba su inmensa fuerza y sabiduría, muy superiores a las humanas, para abrirse paso a sangre y fuego entre aquellas extrañas criaturas. En poco tiempo, gracias a la estrecha cooperación de los tres, el ejército, inicialmente agresivo y extraño, fue perdiendo gradualmente su ímpetu. El campo de batalla estaba sembrado de cadáveres extraños, y su sangre manchaba el suelo. Al final,
Todas las cosas extrañas presentes fueron eliminadas por estas tres personas perfectamente coordinadas, y la paz fue restablecida en los alrededores. Los tres miraron a su alrededor. La sangre cubría todo el campo de batalla y había innumerables cadáveres, pero en un instante, estos cadáveres se convirtieron rápidamente en sangre. Todos se han reunido. La sangre se coaguló en el aire y gradualmente formó una figura humana. ¿Qué es esto? Capítulo 17. Fuerte contra fuerte. Ese es Qiang el Calvo. Así es, la persona formada a partir de la sangre hace un momento era Qiang el Calvo, solo que sus ojos eran rojos y su mirada estaba vacía. Efectivamente, todo esto debe estar relacionado con él, pero el que tenemos delante no debe ser el propio Qiang el Calvo. Al ver esto, Li Huaqiang dijo: Xion Da, maestro Palma de Hierro, prepárate. Esta extraña criatura que se parece a Qiang el Calvo debe ser mucho más fuerte que las extrañas criaturas que acabamos de ver. Xion Da asintió tras oír esto. Justo cuando los tres estaban hablando, Bold Qiang interrumpió de repente. Oso grande, maestro Palma de Hierro, ustedes dos salgan de aquí ahora mismo. Necesito hablar con esa persona. Uno a uno. Al oír esto, Xion Da y el maestro Palma de Hierro quedaron inmediatamente atónitos y luego miraron a Li Huaqiang, que estaba de pie frente a ellos. Li Huaqiang quedó atónito al oír esto. Apretó con fuerza la motosierra, y la sangre que emanaba de ella, mezclada con el sudor de sus brazos, cayó al suelo. Al cabo de un rato, Li Huaqiang recobró el sentido, miró a Qiang el Calvo y dijo: ¿Por qué? Al oír esto, Qiang el Calvo soltó una carcajada mirando al cielo y luego fulminó con la mirada a Li Huaqiang con ojos penetrantes. No hay un porqué. ¿Quieres saber la razón? Entonces derrótame, jaja. Tras terminar de hablar, Bold Qiang levantó lentamente su grueso y poderoso brazo y luego mostró lentamente la palma de su mano a todos. En ese preciso instante, se desarrolló una escena sorprendente. Apareció una luz negra densa y aparentemente impenetrable. Como una marea creciente, brotaba continuamente de su palma. Esta misteriosa e inquietante luz negra era como una noche interminable y completamente oscura, profunda, oscura y gélidamente fría. Se extendió rápidamente, coalesciendo y comprimiéndose gradualmente en una tira de vidrio larga, estrecha y rota. El cristal parecía reflejar el universo entero. Al mismo tiempo, la noche, originalmente pacífica y serena, también se vio atraída por esta luz negra. Todos acudieron en masa a ella, incluso cuando la brillante luz de la luna, que colgaba en lo alto del cielo, la iluminaba. Ninguno de ellos pudo penetrar su superficie, en cambio, fueron repelidos sin piedad. Formó un arco de luz reflejada extremadamente deslumbrante y enorme. Sin embargo, algo aún más asombroso estaba por venir. Aquel objeto aparentemente indestructible, tan duro como el cristal. De repente, como si hubiera cobrado vida, comenzó a temblar ligeramente. Luego, se fue ablandando gradualmente a una velocidad visible a simple vista. Aparecieron en ella finas líneas y protuberancias, como si alguna fuerza desconocida surgiera en su interior. Poco después, acompañado de un profundo estruendo, el extraño objeto completó finalmente su transformación final. Milagrosamente, se transformó en una motosierra completamente negra con una forma única. Esta motosierra emana un aura escalofriante, su negrura tan profunda y pura. Parecía capaz de engullir toda la luz y la oscuridad de toda Bear Ridge. ¿Qué? Al ver esto, Xion Da, maestro Palma de Hierro y Li Huaqiang gritaron al unísono. En ese momento, intuyeron que algo andaba mal, era una diferencia de fuerza. En este momento, es imposible derrotar a Bold Qiang solo en combate cuerpo a cuerpo. A sus ojos, Bold Qiang, que estaba de pie frente a ellos, era como un dios. Toda la noche parecía estar a disposición de Bold Qiang, y la motosierra que tenía en la mano parecía capaz de cortar la noche por completo con un solo golpe. Li Huaqiang, ¿no eres genial? ¿Tan inteligente? Jaja, adelante. En un abrir y cerrar de ojos, Bold Qiang apareció detrás de Li Huaqiang como un fantasma. En ese instante, el rostro de Bold Qiang se contorsionó de rabia mientras pensaba para sí mismo. En este mundo de reglas, los fuertes deben intimidar a los débiles. No me culpen por ser despiadado. Con ese pensamiento, alzó la motosierra sin dudarlo y la atacó con fuerza contra Li Huaqiang. Sin embargo, para absoluta sorpresa de Bold Qiang, Li Huaqiang, que parecía completamente ajeno a todo, en realidad estaba preparado. Justo cuando la motosierra estaba a punto de caer, Li Huaqiang se giró repentinamente y la colocó rápidamente detrás de él.
Con un fuerte estruendo, las dos motosierras chocaron violentamente, esparciendo deslumbrantes chispas y destellos de luz blanca y negra. En un instante, saltaron chispas por todas partes, tan deslumbrantes como fuegos artificiales, mientras las dos motosierras permanecían en un punto muerto. El calor generado por la fricción entre ellos aumentó, y las chispas, originalmente diminutas, comenzaron a crecer y a extenderse hacia afuera. En ese momento ocurrió algo inesperado. La motosierra que Li Huaqiang tenía en la mano no pudo resistir semejante impacto y, con un crujido seco, se partió en dos. Sin embargo, Bold Qiang no le dio ninguna oportunidad a Li Huaqiang. En el instante siguiente a la rotura de la motosierra, se abalanzó sobre él y lo golpeó. Los nunchakus fueron colocados frente a él, ayudando a Li Huaqiang a bloquear el ataque. Entonces, Li Huaqiang corrió rápidamente hacia atrás. Ja, ja, no escucharéis razones, así que tendréis que sufrir las consecuencias. Ya que insistís en interferir, entonces todos tendréis que aprender una lección. Bold Qiang miró a Xiongda y Li Huaqiang que estaban frente a él y dijo, Maestro Palma de Hierro. En ese instante, la mente de Li Huaqiang se quedó en blanco, pues realmente no podía pensar en cómo derrotar a Qiang el Calvo. Si tuviera que luchar solo, simplemente era imposible. Justo en ese momento, Li Huaqiang recordó repentinamente a la primera persona extraña que había matado. Ese extraño individuo era igualmente poderoso, pero ¿cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? Reglas. Reglas. Li Huaqiang recobró el sentido, abandonó a Xiongda y al maestro Tie Sang, y corrió apresuradamente hacia la casa de madera. Al ver esto, Xiongda y el maestro Palma de Hierro quedaron instantáneamente atónitos, ya que habían adoptado posturas defensivas. Libró una batalla desesperada contra Bold Qiang que tenía delante, pero inesperadamente, el antes valiente Li Huaqiang optó por huir. Ja, ja, qué cobarde. Ante un oponente formidable, abandonaste a tus compañeros y huiste. Ja, ja, ja. Pero no importa a dónde vayas, te encontraré cuando quiera. El maestro Palma de Hierro estaba furioso. Acababa de arriesgar su vida para salvar a Li Huaqiang, pero ahora Li Huaqiang había huido primero. En lugar de perder el tiempo quedándose allí, decidió regresar primero a la cabaña, acabar con Li Huaqiang, y luego no importaría si moría después. Justo cuando el maestro Palma de Hierro, blandiendo nunchakus, se dirigió con paso firme hacia la casa de madera. De repente, una gruesa y poderosa pata de oso aterrizó sobre el ancho hombro del maestro de la Palma de Hierro. Resultó que Xiongda lo había detenido. Xiongda le dijo en voz alta al maestro Palma de Hierro, confía en él. Necesitamos encontrar una manera de ganar tiempo. Al oír esto, el maestro Palma de Hierro puso cara de incredulidad, pensando para sí mismo. ¿Xiongda se ha vuelto loco? Está suplicando por ese hombre cobarde y tímido. Sin embargo, antes de que el maestro Palma de Hierro pudiera recuperarse de su sorpresa, Xiongda volvió a hablar, enfatizando, confíen en mí, deben confiar en él. Dicho esto, Xiongda miró fijamente a los ojos del maestro Palma de Hierro, y su mirada reveló una resolución incuestionable. El maestro Palma de Hierro quedó atónito ante el imponente aura de Xiongda y se quedó paralizado en su lugar, sin saber qué hacer. Lentamente giró la cabeza, su mirada pasó por encima de Xiongda y se detuvo en Bold Qiang, que estaba ansioso por lanzar un ataque. En ese momento, Qiang el Calvo tenía una expresión de autosuficiencia en el rostro y se reía a carcajadas. Jaja, ¿qué pasa? ¿Por qué no te das prisa y te encargas de ese cobarde? Soy bastante generoso, puedo darte más tiempo. Tras escuchar estas palabras provocadoras, Xiongda no mostró miedo alguno. En cambio, con calma, se envolvió la venda firmemente alrededor de la mano varias veces para asegurarse de que quedara bien sujeta. Luego, adoptó una postura de combate, con una leve sonrisa burlona en los labios, y respondió. Gracias por su amabilidad, pero es innecesaria, porque quienes estamos aquí para luchar contra ustedes hoy somos nosotros. Al ver esto, las dudas del maestro Palma de Hierro se desvanecieron casi por completo. Tomó aire profundamente y, con un repentino movimiento de muñecas, los nunchakus volaron y giraron en el aire como dos ágiles dragones. Al mismo tiempo, los ojos del maestro Palma de Hierro ardían como llamas mientras miraba fijamente a Qiang el Calvo, exudando un aura poderosa. Jaja, esto es divertidísimo. Ya que puedes tolerar que la gente te abandone y huya sola, me gustaría ver cuánto tiempo puedes aguantar. Al ver esto, Bold Qiang se negó a retroceder, y se desató una emocionante batalla. Capítulo 18. Momentos de crisis. Maestro Palma de Hierro,
vamos. Xion Da giró la cabeza y habló con el maestro Tie Sang, quien asintió en respuesta. En ese instante, Bold Qiang apareció frente a ellos, sin darles tiempo a reaccionar. La motosierra se deslizó por el aire, pero, por fortuna, el maestro Palma de Hierro y Xion Da reaccionaron con la suficiente rapidez como para escapar ilesos. ¿Ahora ves la diferencia? Tú, oso apestoso, y ese tigre intrépido también. No puedo respirar, dijo Qiang el Calvo, mirando a los dos animales jadeantes. Puedo darte una oportunidad más. Quítate de mi camino y no me impidas matar a Liu Qiang. Bold Qiang miró la casa de madera que tenía detrás y luego habló con Xion Da y el maestro Palma de Hierro. Pero incluso después de que Bold Qiang terminara de hablar, los dos animales permanecieron allí de pie, con los ojos penetrantes y brillantes. En ese momento, Xion Da dio un paso al frente y luego le dijo a Bold Qiang. Qiang el Calvo, no sé qué ocurrió durante tu desaparición. ¿Acaso has olvidado lo que pasó antes? Jamás abandonaremos a nuestros amigos. Al oír esto, Qiang el Calvo echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Su risa fue tan ensordecedora como un trueno, resonando en el cielo y reverberando durante largo rato por toda la cresta del oso. La risa pareció atravesar el cielo, sobresaltando a los pájaros de las montañas y los bosques, que se dispersaron en todas direcciones. De repente, Bold Qiang alzó rápidamente la motosierra negra que sostenía en su mano derecha. La motosierra relucía con una luz fría e inquietante bajo la luz de la luna, semejante a una bestia voraz que devoraba con avidez la oscuridad circundante. Poco después, sucedió algo asombroso. Comenzaron a aparecer finas líneas moradas en la superficie de la motosierra, como ágiles serpientes que serpenteaban y se arrastraban por ella. Además, con el paso del tiempo, esas vetas moradas destellaban ocasionalmente con un deslumbrante brillo púrpura, haciendo que toda la motosierra pareciera cada vez más misteriosa e impredecible. Malditos osos, no escuchan razones, así que no me culpen por ser despiadado. Hoy es el día de su muerte, rugió Bold y furioso. En ese preciso instante, la luz púrpura se intensificó, deslumbrando y captando la atención. Lo más sorprendente fue que, gradualmente, apareció frente a la motosierra una abertura que recordaba a un túnel del tiempo. La abertura tiene forma de una hermosa luna creciente y, desde lejos, parece un espejo gigante suspendido en el aire. A través de este extraño espejo, se vislumbra vagamente una escena profunda, oscura y desconocida en su interior, como si se hubiera abierto un pasaje a otro mundo. Morir. Justo cuando Qiang el Calvo estaba blandiendo la motosierra hacia abajo, Liu Qiang salió corriendo repentinamente de la casa de madera, se puso delante de los dos animales y le gritó a Qiang el Calvo. ¡Alto! Qiang el Calvo, estoy aquí, mátame si quieres. Oye, ¿no es este Liu Qiang? ¿Has cambiado de opinión? ¿No puedes soportar ver morir a tu amigo? Tras ver salir a Liu Qiang, Qiang el Calvo dejó su motosierra, lo miró con expresión burlona, rió a carcajadas y luego dijo. En ese preciso instante, Liu Qiang rompió a llorar. Xion Da y el maestro Tie Sang quedaron atónitos, pues jamás habían presenciado algo así. Incluso Qiang el Calvo se quedó estupefacto. Por favor, Qiang el Calvo, ¿puedes dejarnos ir? En ese instante, Liu Qiang parecía haberse transformado por completo. Era como si hubiera perdido toda su dignidad y orgullo, y no dejaba de postrarse ante Qiang el Calvo. Cada vez que su frente tocaba el suelo, producía un golpe sordo, y seguía repitiendo mecánicamente la palabra lo siento. Justo cuando Liu Qiang se inclinaba frenéticamente, sucedió algo inesperado. El reloj que llevaba en la muñeca se le cayó de repente de forma inesperada y rodó hasta el suelo por inercia. La correa del reloj está rota, la esfera está hacia arriba y el lado que muestra la hora apunta hacia el vasto cielo nocturno. Las estrellas titilan y su luz se esparce sobre el cristal, creando una imagen onírica. Por alguna razón, ese reloj común y corriente parecía tan misterioso en ese momento, como si contuviera el destino de todo Bearrig. Mientras las manecillas de las horas, los minutos y los segundos seguían girando, el tiempo pasaba segundo a segundo, pero todos los presentes permanecían inmóviles, como si un hechizo los hubiera congelado en el lugar. Solo Liu Qiang continuó haciendo reverencias una y otra vez, repitiendo constantemente la frase lo siento, lleno de culpa y remordimiento. HMPH. Si te hubieras inclinado antes, tal vez habría sido útil, pero ahora que las cosas han llegado a este punto, no importa cuántas veces te inclines, no servirá de nada. Debo matarte. Arruinaste mis planes, Liu Qiang. En ese momento,
Bear Ridge estaba cubierta de nubes oscuras que habían ocultado por completo las estrellas y la luna. Sin embargo, un tenue destello de luz pareció asomarse por una abertura entre las nubes oscuras. Sin embargo, ninguno de los animales presentes, ni Qiang el calvo, notaron que solo Liu Qiang lo miró de reojo cuando hizo una reverencia, y una sonrisa secreta apareció en sus labios. El reloj que quedó en el suelo marcaba las 7:55 de la mañana. Justo cuando Bold Qiang volvió a levantar su motosierra y atacó a Liu Qiang. Para su sorpresa, Liu Qiang volvió corriendo a la casa y le lanzó casualmente una botella de miel a Xion Da. Mientras tanto, Xion Da y el maestro Palma de Hierro estaban completamente atónitos. La primera vez lo habían entendido, pero esta vez no. Y lo más importante, les habían dado una botella de miel. ¿Qué significaba eso? Xion Da quedó atónito al sostener la miel, así que simplemente la bebió de un trago. El maestro Palma de Hierro, de pie a un lado, seguía rascándose la cabeza, completamente incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Liu Qiang, eres un verdadero monstruo. Pensé que habías tenido algunas ideas realmente buenas, pero no voy a caer en la trampa. De repente, la ventana de la casa de madera se abrió, y Liu Qiang asomó la cabeza y dijo a Xion Da y Liu Qiang: Oso grande, maestro Palma de Hierro, vengan rápido. Y así, Xion Da y el maestro Palma de Hierro corrieron rápidamente hacia la casa de madera. Mientras tanto, Bold Qiang, afuera, seguía con una expresión burlona. Para él, refugiarse en la casa de madera solo significaba retrasar su muerte. Sin embargo, entonces sus ojos se posaron en el reloj que acababa de dejar en el suelo, que marcaba las 7:58. Al ver la hora, soltó una carcajada. Jaja, 2 horas me bastan para mataros 100 veces. Ya que todos escapasteis juntos a la cabaña, destruiré la cabaña y a vosotros al mismo tiempo. Mientras hablaba, levantó la motosierra y reapareció tu lado más aterrador. Esta vez, Liu Qiang no dudó en absoluto. En cuanto reunió sus fuerzas, la blandió contra la casa de madera con todas sus fuerzas. Morir. Morir. En ese momento crítico, Liu Qiang y Bold Qiang dijeron lo mismo al mismo tiempo. La hoja en forma de media luna, envuelta en un aura de quietud mortal, comenzó a disiparse justo cuando estaba a punto de alcanzar la casa de madera. En ese momento, Bold Qiang se dio cuenta de que algo andaba mal, porque su cuerpo comenzó a desvanecerse y poco a poco se volvió incapaz de sostenerse a sí mismo, por lo que se arrodilló. Siguió incrédulo hasta que vio el reloj. Un plan aterrador había aparecido repentinamente ante sus ojos. Utilizó su cuerpo aún en llamas para recoger el reloj. ¿Qué? Maldito Liu Qiang. ¿De verdad me hizo esto? Te subestimé. Cuando Bold Qiang pulsó el botón de reinicio de su reloj, la hora cambió a las 10 en punto, lo que significaba que la hora del reloj se había ajustado. Escondido en la casa de madera, Liu Qiang adelantó su reloj 2 horas. Luego, con una disculpa exagerada, llamó la atención de Qiang el calvo, dejando así, aparentemente por accidente, el reloj ajustado en el suelo. El motivo de darle la miel a Xion Da al final era distraer a Bold Qiang de la regla 4 y hacer que se centrara en la regla 5. El cielo que cubrió todo el evento fue, en efecto, una completa apuesta. Sin la nube oscura, el plan carecería de su elemento más crucial y Liu Qiang moriría. Y Liu Qiang acertó con su apuesta. Justo cuando Bold Qiang estaba a punto de desaparecer por completo, de repente habló. Liu Qiang, eres muy poderoso, pero lo siento, esta no es mi verdadera forma. La próxima vez que nos encontremos, te eliminaré primero, jaja. Dentro de la habitación, el maestro Palma de Hierro y Xion Da miraron a Liu Qiang con absoluto asombro. En realidad, lo más importante de este plan no era que estuviera apostando, sino que hiciera inferencias basadas en los cambios del entorno. Antes de transmigrar aquí, estudié geología en la universidad. Liu Qiang pensó para sí mismo. Al contemplar el campo de batalla que acababa de presenciar, no podía creer que el plan hubiera salido tan bien. Qiang el calvo acaba de decir que si nos volvemos a encontrar, me matará. ¿Qué debo hacer? Aunque puedo usar mi ingenio, no servirá de nada. Necesito aumentar mi fuerza. Tras decir eso, Liu Qiang miró hacia la ventana, donde había comenzado un chaparrón. Fuerza, eso es todo. Capítulo 19 Torre Negra. Aunque afuera llovía, el sol estaba alto en el cielo, creando una escena mágica. Mientras tanto, las montañas nevadas en la distancia estaban bañadas por la luz del sol. El exterior de aquella torre negra era tan liso como un espejo, reflejando la luz del sol.
Li Huaqiang miró la alta torre, sus ojos reflejando la luz del sol, como si estuviera pensando en algo. Mientras tanto, Xion Da y el maestro Palma de Hierro observaban a Li Huaqiang en silencio, sin poder comprender lo que estaba pensando. Oso grande, maestro Palma de Hierro, preparen sus cosas. Voy a esa torre negra. Puede que haya oportunidades dentro, pero también puede que muera. Li Huaqiang giró repentinamente la cabeza y habló con Xion Da y el maestro Palma de Hierro. Xion Da y el maestro Palma de Hierro asintieron tras oír esto, porque también comprendían que si no exploraban esos lugares ahora, no encontrarían ninguna oportunidad. Si vuelves a encontrarte con Bold Qiang o esas extrañas criaturas, estás condenado. Y así, exhaustos, los tres durmieron plácidamente toda la noche. Esa noche, Xion Da, el maestro Palma de Hierro y Li Huaqiang empacaron sus cosas, subieron a su camioneta y se dirigieron a la torre en la lejana montaña nevada. A lo largo del camino, donde quiera que miraras, había cadáveres de animales esparcidos al azar a ambos lados de la carretera. Algunos de estos animales estaban tan marchitos que parecían haber sido drenados de su fuerza vital, mientras que a otros les faltaban extremidades, lo que los hacía insoportables de mirar. Aunque no está claro cómo murieron exactamente, una cosa es segura. Todo esto debe estar inextricablemente ligado a esos extraños fenómenos. Los enormes pinos se alzaban como gigantes silenciosos en la oscuridad. La luz de la luna se filtraba a través de las capas de agujas de pino, proyectando sombras moteadas que hacían que el ya de por sí inquietante bosque resultara aún más aterrador. Aunque la carretera estaba llena de cadáveres de animales, pequeños animales seguían asomándose cautelosamente de entre las sombras de vez en cuando, buscando comida. Al alzar la vista, una luna brillante colgaba en lo alto del cielo nocturno, pero emitía un tenue y misterioso resplandor rojo. Añadió un toque misterioso y ominoso a este tranquilo bosque. En ese momento, Xion Da, el maestro Palma de Hierro y Li Huaqiang estaban sentados en una camioneta destartalada, circulando a gran velocidad por la carretera. El ambiente dentro del vehículo era tenso. Los tres permanecieron en silencio, y solo el ensordecedor rugido del motor de la camioneta resonaba en Bear Ridge. A medida que el vehículo avanzaba, el bosque de pinos se fue aclarando gradualmente y la vista se abrió. No muy lejos, apareció a la vista un lago resplandeciente, cuyas aguas reflejaban la luz de la luna del cielo nocturno como un espejo gigante. En la montaña nevada que se alza justo frente al lago, una imponente torre negra se yergue majestuosamente, alcanzando las nubes. Como una espada afilada que atraviesa el cielo, provoca en la gente una indescriptible sensación de opresión. Cuanto más se acercaba la camioneta, más fuerte se volvía la sensación opresiva que emanaba de la torre negra, como si quisiera derrumbarse sobre ella. En poco tiempo, los tres llegaron frente a la torre. Solo situándose frente a la torre se puede apreciar verdaderamente la grandeza y magnificencia de este edificio. Se estima que la torre tiene 3 kilómetros de largo, pero su altura es casi invisible, elevándose directamente hacia el cielo. La entrada de la torre, que se estima que tiene solo 500 metros de largo, parece bastante pequeña en comparación con su entorno. Toda la torre era tan negra como la tinta y tan lisa como un espejo, reflejando la luna roja que colgaba en el cielo, haciendo que toda la luz roja brillara sobre Bear Ridge. Li Huaqiang, esta puerta parece muy segura, no debería poder abrirse a la fuerza. El maestro Palma de Hierro avanzó y empujó la puerta, pero vio que no se movía. Entonces se volvió hacia Li Huaqiang y dijo: «Señor, esto definitivamente no fue empujado. Una puerta tan grande, incluso si se hubiera empujado, definitivamente no es algo que pudiéramos mover». Justo cuando Li Huaqiang estaba pensando, el enorme lago que tenían detrás empezó a temblar de repente, y los tres perdieron el equilibrio y cayeron al suelo. ¿Qué? Li Huaqiang giró la cabeza asombrado, con la mirada fija en el lago tranquilo y cristalino. De repente, una extraña ondulación rompió la tranquilidad del lago, y un enorme brazo emergió súbitamente del agua. Ese brazo era increíblemente grueso, con músculos abultados, como si contuviera un poder ilimitado. Antes de que pudiera reaccionar, un segundo, un tercero, y así sucesivamente, hasta que un sexto brazo igualmente enorme emergió del agua. Como brazos surgidos de las profundidades del infierno, emanaban un aura escalofriante mientras se extendían frenéticamente y se aferraban a las zonas circundantes del lago. Cada brazo se aferraba con fuerza al suelo, hundiéndose profundamente en la tierra, como si intentara desgarrarla. En ese momento, sucedió algo asombroso. En el centro de estos 6 brazos gigantes, un objeto circular se elevaba lentamente,
revelando gradualmente su forma completa a medida que ascendía. ¿Eso es? ¿Cómo es posible? Los ojos de Liu Qiang se abrieron con incredulidad. Resultó que lo que emergió de entre los 6 brazos fue una cabeza humana inimaginablemente enorme. La cabeza se alzaba en el aire como una pequeña montaña, su cabeza calva completamente desprovista de pelo. Lo que resulta aún más escalofriante es que esta cabeza tiene 3 rostros retorcidos y feroces, cada uno cubierto de patrones terroríficos y colmillos. En la parte superior de su cabeza tenía un enorme ojo único, que parecía una bola de fuego ardiente y destellaba con una deslumbrante luz roja. De él salió disparado un rayo de luz rojo intenso, dirigiéndose directamente hacia el cielo. En un instante, tiñó el cielo nocturno, originalmente negro como la boca del lobo, de un inquietante color negro y rojo. La extraña criatura dejó escapar un rugido ensordecedor. El cielo, que acababa de teñirse de rojo, pareció ser convocado por alguna fuerza misteriosa, y comenzó un aguacero torrencial. Sin embargo, esta lluvia no era una lluvia ordinaria, sino sangre escarlata, con grandes gotas de sangre que caían. Se estrelló contra el suelo, salpicando impactantes chorros de sangre. El mundo entero parecía estar envuelto en un velo de sangre. ¿Qué hacemos? Liu Qiang, parece que no tenemos a dónde huir. Xion Da habló apresuradamente con Liu Qiang, que aún estaba aturdido. En ese momento, la atención de Liu Qiang estaba completamente centrada en el monstruo, y no escuchó en absoluto a la gente que lo rodeaba. De repente, la cosa extendió sus 2 brazos. Oso grande. Maestro Palma de Hierro. Corre. Liu Qiang recobró la conciencia y habló con los animales de ambos lados. Xion Da, Liu Qiang, es demasiado tarde, salgan de aquí. Como el maestro Palma de Hierro estaba justo al frente, fue agarrado por esa enorme mano y arrojado al lago sin fondo. Debido a que Xion Da estaba de pie en la parte trasera, escapó ileso, mientras que el brazo resultó herido debido a la inercia. En realidad chocó contra la puerta trasera, que ahora estaba ligeramente abierta, dejando ver una luz púrpura que emanaba del interior. Maestro, Xion Da, entremos rápido. Al ver que se llevaban al maestro Palma de Hierro, Xion Da quedó desconsolado y momentáneamente perdido en sus pensamientos. Cuando Liu Qiang la despertó, de repente, una segunda mano la atacó. Justo cuando pensaba que iba a morir, de repente, Liu Qiang extendió la mano y apartó a Xion Da del borde de la muerte. Date prisa, oso grande. ¿No querías salvar a tu hermanito, osito? Entonces debes vivir. Entonces, Xion Da y Liu Qiang comenzaron a correr desesperadamente hacia la puerta. Sin que ellos lo supieran, 2 manos surgieron repentinamente desde atrás, esta vez con una velocidad increíble, justo cuando estaban a punto de entrar por la puerta. Liu Qiang. Gracias por salvarme. Por favor, ayúdame a encontrar a Xioner. Gracias. Xion Da usó su último aliento para empujar a Liu Qiang adentro, mientras que él mismo era perseguido por 2 manos y parecía caer al suelo. No. Liu Qiang escapó por la puerta, pero cuando se dio la vuelta para mirar atrás, descubrió que de las 3 personas originales, solo él seguía allí. La extraña criatura, aparentemente habiendo completado su misión, rió, y su risa escalofriante creó una atmósfera extraña en medio de la lluvia de sangre que la rodeaba. Pero lo que no notaron fue que, en ese momento, Liu Qiang tenía los ojos fuertemente cerrados y las lágrimas fluían, goteando sobre el suelo, formando aparentemente una barrera para bloquear la lluvia de sangre que fluía hacia él. Gran oso, maestro de la Palma de Hierro y todos los animales del bosque, yo, Liu Qiang, debo hacerme más fuerte. Espera, la extrañeza de este mundo ha forjado tu determinación hoy. El día de la venganza, lo recordaré para siempre. Se necesita más de un día frío para que el hielo se congele a 1 metro de profundidad. La mirada de Liu Qiang estaba fija en el lago, el cielo negro y la cresta del oso, teñida de carmesí por la lluvia de sangre. La puerta se cerraba herméticamente, justo en el momento en que se cerraba. Liu Qiang creyó ver algo con cabeza de oso y apariencia de oso, que corría desesperadamente hacia él. Eso es. Capítulo 20 Reglas de la Torre Negra. Oso grande, ven rápido. Tras una inspección más minuciosa, Liu Qiang se dio cuenta de que se trataba de Xion Da, quien había logrado escapar de la extraña criatura con gran riesgo. Aún no he encontrado a Xioner, no puedo morir. Mientras hablaba, Xion Da extendió repentinamente su grueso y poderoso brazo y agarró a Liu Qiang con la velocidad del rayo. En ese momento, la pesada puerta se cerraba lentamente a una velocidad visible a simple vista, como si quisiera dejarlos fuera para siempre.
En este momento crítico, Xion-Da sujetó con fuerza el brazo de Liu Qiang, y Liu Qiang tiró con todas sus fuerzas. La puerta estaba a punto de cerrarse por completo, dejando solo una estrecha abertura. Finalmente, en el último segundo antes de que se cerrara la puerta, Xion-Da logró entrar. En ese momento, el tiempo pareció congelarse y todo a nuestro alrededor quedó en silencio. Solo su respiración agitada y los latidos de sus corazones seguían resonando en mis oídos. Al mirar hacia atrás, la escena que tenían ante sí los dejó atónitos. ¡Qué espacioso! La escena que se desplegaba ante ellos era asombrosa, como un magnífico pergamino que se desenrollaba lentamente. Era una ciudad enorme, como un gigante dormido agazapado en el horizonte. Desprende un aura de misterio y majestuosidad. En el centro de la ciudad se alza un majestuoso castillo negro. Se eleva hacia las nubes, como una espada gigante que atraviesa el cielo, erguida orgullosa entre el cielo y la tierra. El castillo era completamente negro, con un tenue resplandor que emanaba de su superficie, confiriéndole un aire solemne y majestuoso. La ciudad es extremadamente grande, con numerosos edificios de diferentes alturas esparcidos por ella, además del prominente castillo alto en el centro. Estos edificios rodean el castillo como estrellas alrededor de la luna, disminuyendo su altura desde el interior hacia el exterior, creando un paisaje único. Los edificios más altos son casi tan altos como el castillo y tienen formas diferentes, algunos de ellos son como torres puntiagudas que perforan el cielo. Algunos se asemejan a magníficos palacios, mientras que otros son como exquisitos pabellones dispuestos de manera agradable y ordenada. Si se mira más allá, los edificios bajos se agrupan densamente, extendiéndose hasta el horizonte. Las calles están entrecruzadas, con gente moviéndose y coches circulando a toda velocidad. Al alzar la vista al cielo, uno queda verdaderamente sobrecogido. El cielo es de un púrpura onírico y etéreo. Era como una magnífica y colorida cinta que se extendía por todo el cielo. Aún más llamativo es el frecuente avistamiento de diversas aeronaves de formas extrañas y colores brillantes surcando el aire a toda velocidad. Se mueven a velocidades variables, altas y bajas, entrelazándose para crear hermosas estelas en el aire. Era como si se estuviera desarrollando un gran carnaval aéreo. Justo cuando Liu Qiang y Xion-Da estaban aturdidos, dos criaturas de aspecto humano aparecieron repentinamente frente a ellos, vestidas con ropas amarillas. La única diferencia entre ellos y los humanos es que tienen un cuerno morado en la cabeza. ¿Eres de fuera de la ciudad? Si es así, por favor, sigue las reglas aquí. Liu Qiang y Xion-Da se quedaron atónitos por un momento tras oír esto, y luego preguntaron cuáles eran las reglas. Esta persona dijo: nuestro mundo se llama el Reino de la Torre Negra. La gente común no puede entrar, pero ya que has entrado, te lo contaré. Mientras hablaba, el hombre sacó dos trozos de papel y se los entregó a Xion-Da y Liu Qiang. Los dos tomaron el papel y vieron que estaba cubierto de reglas escritas en él. Justo cuando ambos tomaron el papel, algo parecido a un collar fue colocado repentinamente alrededor de sus cuellos. Cuando Xion-Da lo vio, intentó tirar con todas sus fuerzas, solo para descubrir que era extremadamente duro y que no podía romperlo por mucho que tirara. No malgastes tu energía. Este collar se llama anillo de restricción. Todos aquí lo llevan. Solo tienes que seguir las reglas que pone. Si no lo haces, serás eliminado al instante. Al oír esto, Xion-Da y Liu Qiang mostraron inmediatamente expresiones de horror. Bien, tengo otros recados que hacer. Por favor, lean las reglas con atención. Después de que el hombre terminó de hablar, cerró los ojos, y un vehículo volador negro apareció frente a él y abandonó el lugar, dejando solo a Xion-Da y Liu Qiang de pie allí. Oso grande, primero echemos un vistazo a las reglas. Este mundo se siente un poco extraño. Tras escuchar, Xion-Da asintió, y entonces ambos comenzaron a mirar las reglas que tenían en sus manos. El documento decía: reglas del Reino de la Torre Negra. Regla 1. Por favor, guarde esta hoja de reglas en un lugar seguro y no la pierda. Regla 2. Los agentes del orden público aquí visten uniformes amarillos. Si ve agentes con uniformes azules, no confíe en ellos. Regla 3. Aquí, debes estar dentro de la casa a las 10 de la noche y solo puedes salir a las 10 de la mañana. Regla 4. Manténgase alejado de las personas con dos cuernos en la cabeza. Regla 5. Si hay niebla densa, no se quede solo. Regla 6. Aquí, la gente común necesita obtener trabajo del salón laboral del dominio negro y está obligada a trabajar 8 horas al día. Regla 7.
La gente común no puede tocar a los miembros de la familia real excepto en días de culto. Li Waqiang, ¿qué opinas de estas reglas? Xion-da giró la cabeza y le dijo a Li Waqiang. No es nada, solo sigue las reglas. Li Waqiang hizo una pausa por un momento, luego miró el anillo de sujeción alrededor de su cuello y le dijo con calma a Xion-da. Al oír esto, Xion-da se rascó la cabeza, luego miró el anillo de sujeción y dijo. Por cierto, parece que las normas dicen que la gente normal tiene que trabajar 8 horas al día, así que ¿cuenta el día de hoy? Tras oír esto, Li Waqiang miró el reloj que llevaba puesto. ¿Por qué no? Son solo las 11 de la mañana. Date prisa y ve a buscar trabajo. Creo que se llama algo así como el Salón de Servicios Laborales del Dominio Negro, ve ahora. Xion-da asintió. Así pues, Li Waqiang y Xion-da sujetaron el papel con fuerza, mientras sus ojos recorrían rápidamente el mapa del reverso. Sin dudarlo, avanzó a grandes zancadas y se dirigió rápidamente hacia el Salón de Servicios Laborales del Dominio Negro. A lo largo del camino, los edificios a ambos lados de la carretera presentan alturas variables y se elevan y descienden. Pero el aspecto general es tan pulcro y uniforme, como si hubiera sido cortado limpiamente con una cuchilla extremadamente afilada. Estos edificios comparten un estilo uniforme y están construidos con materiales inusuales. Emiten una luz misteriosa o están decoradas con diversos patrones y símbolos extraños, deslumbrando la vista. Mientras tanto, los peatones iban y venían por la carretera en un flujo interminable. Una mirada más atenta revela que la gran mayoría de ellos tienen un solo cuerno en la cabeza. Algunos son altos y robustos, mientras que otros son pequeños y delicados. Además de estos humanos con cuernos, existe un pequeño grupo de diversos animales y algunos humanos sin cuernos. Al presenciar esta escena, Li Waqiang reflexionó en secreto. Estos animalitos y esa gente sin cuernos deben haber llegado a este lugar por alguna casualidad, igual que nosotros. Al pensar en esto, Li Waqiang no pudo evitar sentir aún más curiosidad y expectación por este territorio desconocido. En ese momento, Xion-da le dijo a Li Waqiang que estaba a su lado. Li Waqiang, ¿ves ese edificio de allá? ¿No es el Salón de Servicios Laborales del Dominio Negro? Mira en la dirección en la que señala el dedo grueso y velludo de Xion-da. Un magnífico e imponente edificio se alzaba de repente ante nosotros. El edificio se asemeja a un gigante dormido, exudando un aura imponente. Su tamaño era inimaginable, solo ligeramente menor que el solemne y magnífico palacio que se alzaba tras él. Todo el edificio presenta un tono negro profundo y misterioso, como si pudiera devorar toda la luz. Sin embargo, dentro de esa oscuridad, deslumbrantes patrones púrpuras brillaban tenuemente. Al igual que la deslumbrante estela de una estrella fugaz en el cielo nocturno, estos patrones púrpuras son o bien sinuosos y serpenteantes o bien entrecruzados. Forman exquisitos diseños, añadiendo un toque de fantasía a todo el edificio. En ese momento, la enorme puerta se abría lentamente, como unas fauces abiertas esperando a que la gente entrara. Al mirar hacia el interior, se pueden ver innumerables escaleras, capa sobre capa, que se extienden hacia profundidades desconocidas. Cada escalón parece amplio y sólido, como si soportara el peso del tiempo y las vicisitudes de la historia. A pesar del flujo constante de personas y animales que llegaban hasta aquí, la procesión se mantuvo ordenada. Todos esperaron en silencio, sin ningún caos ni ruido, y lo que fue aún más sorprendente fue que, a pesar del constante flujo de visitantes, la eficiencia del trabajo interno sigue siendo extraordinariamente rápida. Los empleados, vestidos con uniformes amarillos, guiaban con diligencia y destreza el flujo de personas. Todas las tareas se realizaron de manera ordenada, como una máquina altamente eficiente y precisa. Justo cuando Li Waqiang y Xion-da dieron un paso al frente y se pusieron en fila para esperar a que les entregaran sus asignaciones de trabajo. De repente, llegó un grupo de personas.